Bueno, mi trayectoria profesional creo yo que es un tanto rara. Vengo de una familia de docentes, incluso que se remonta a más de 100 años, y que en un momento dado decide, cuando inicia sus estudios universitarios, huir de la educación, estudia una ingeniería y 3 años después de acabarla acaba trabajando en educación. Y con una gran suerte, creo, porque bueno, me ha permitido desarrollar proyectos muy interesantes, aprender muchísimo. Creo que ahora, después de más de 15 años, casi 20, trabajando en educación en distintos ámbitos, me siento que he aprendido y he desaprendido también muchas cosas, pero que empiezo a tener algunas ideas claras. Bueno, empecé trabajando en el mundo universitario de la educación superior. He estado prácticamente hasta hace 7 años trabajando en ese ámbito. Estuve en el gabinete del subsecretario de Educación, que había en el año 93-94, trabajando en ese momento en las transferencias universitarias. Después pasé en la primera legislatura de Gallardón como presidente de la comunidad autónoma, recibiendo los traspasos, pasé a la Dirección General de Universidades, volví al Ministerio, al Consejo de Universidades, estuve 4 años en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, y de ahí ya dejé la educación superior y me pasé a la educación no universitaria, y he sido director del Centro de Investigación y Documentación Educativa, del Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa, y actualmente estoy en la unidad de apoyo del Director General de Formación Profesional del Ministerio de Educación. Bueno, la innovación educativa, y a lo mejor de aquí me sale el sesgo inicial de ingeniero, ¿no?, que algo me habrá quedado, no creo que sea muy diferente a la innovación que se hace en otros sectores. Tal vez el matiz más importante de la educación es que es un proceso en el cual los resultados no son inmediatos, necesitan un tiempo, un sosiego. En ese versus que a veces se hace entre lo urgente y lo importante, la educación, que produce resultados a medio o largo plazo, estaría dentro del catálogo de lo importante, ¿no? Ese sí es un matiz que, por ejemplo, es diferente a otras innovaciones que se pueden hacer en sectores industriales o de otro tipo. Y simplificando mucho, consiste, o pienso yo que consiste con los conocimientos y la trayectoria que se ha llevado hasta ese momento, realizar los procesos de una manera diferente, a veces novedosa con respecto a tú lo hacías, o a veces novedosa incluso a cómo lo hacen los demás, aportando un cierto valor añadido a ese proceso, haciéndolo mejor o más eficiente, y siempre a un coste que sea razonable. Creo que es un tema clave. La educación siempre ha sido importante. Yo, al menos desde que era muy pequeñito, tal vez, como decía, porque vengo de una familia de gente que se dedica a la docencia, ¿no? La educación ha sido siempre muy importante, pero desde hace al menos 10 o 15 años se ha convertido en lo más importante. En una sociedad que queremos construir del conocimiento, la educación, la formación, el conocimiento es el petróleo que a lo mejor hace 30 o 40 años necesitaban las sociedades y las escuelas. Pues son los motores o los centros donde ese combustible genera la energía que necesita la sociedad. Eso le pone mayor protagonismo a la educación, y también, por contra, le exige una responsabilidad mayor. Nos jugamos el futuro precisamente en las etapas de formación y de educación de jóvenes y de adultos, porque ya la educación tampoco es una cosa que se limita al estado inicial de las personas, sino a lo largo de la vida. No innovar en una escuela, no innovar en la educación, sería tan llamativo como, por ejemplo, pedirle a IBM, a Microsoft o a Apple que no innovaran. Nadie entendería que esas industrias o esas organizaciones no innovaran, ¿no? Pues es lo mismo en el mundo de la educación y de la formación. Yo creo que estamos preparados. Creo que se tienen que dar unas condiciones que a veces no se dan. Comentaba antes la diferencia entre lo urgente y lo importante, ¿no? A veces en nuestro trabajo diario estamos empujando una carreta cuesta arriba, pero esa carreta lleva las ruedas cuadradas, y lo curioso de todo es que la carga de esa carreta son ruedas redondas, y sin embargo nunca tenemos tiempo para pararnos, para coger 2 ruedas de las que llevamos arriba, cambiarlas y subir con mayor fuerza, con mayor impulso, ¿no?
Se deben dar esas condiciones, tener la inquietud, tener unas ciertas técnicas, conocer, compartir, trabajar en equipo, etc. Y desde luego si la propia institución, que debe ser el motor de la innovación, de la creatividad, de la investigación en el país, no es capaz de aplicarse la misma medicina a ella misma, pues difícilmente conseguiremos que el producto y los resultados que salgan, nuestros ciudadanos formados, conlleven esas competencias, ¿no? Hay uno en especial, hay muchos pequeños o de un alcance más limitado, algunos mayor que otros, pero hay uno en especial que fue muy interesante, o que ha sido, que todavía sigue siendo muy interesante, porque es uno de los cuatro objetivos de la Estrategia 2020 en la Unión Europea, y es el que está relacionado con las competencias básicas. Hace ya años se ve que en ese proceso de formación a lo largo de la vida la gente va a necesitar una formación que no se sabe lo que vas a poder necesitar dentro de 10 o 15 o 20 años, ¿no? Lo cual nos lleva a que las etapas iniciales de formación de los jóvenes, de las personas, pues más que en conocimientos específicos de las materias, sean en una serie de habilidades y de competencias, aprender a aprender, trabajar en equipo, creatividad, innovación, que permitan a lo largo de sus vidas desarrollar los conocimientos o las soluciones a los problemas que se vayan encontrando, ¿no? Y eso, hay un hito importante, que es en el 2006, que se promulga una recomendación del Parlamento Europeo, y curiosamente con la promulgación de la Ley Orgánica de Educación de entonces, pues se incorporan esas mismas competencias. Eso hace un cambio de paradigma fundamental en la forma de enseñar, ¿no? Un cambio tan importante en un sistema de 7 millones de estudiantes, con 600.000 profesores, con 30.000 centros, con 17 administraciones que colaboran, pues imaginemos que en lugar de hablar de educación habláramos, por ejemplo, de restaurantes, ¿no? Restaurantes que cocinan pescado y que les dicen que dentro de 7 o 8 años tienen que dejar de cocinar pescado y cocinar carne, ¿no? Pero eso sin dejar de hacer todos los días platos para dar de comer a esas 7 millones de personas, ¿no? de jóvenes. Bueno, pues hay el gran reto y del proyecto, que posiblemente, creo que por su alcance, por su importancia, además por su alcance en el número, numéricamente dentro del sistema educativo, precisamente fue desarrollar un proyecto de generación de competencias básicas, que era una idea simple que tuvieron unas personas que llevaban años pensando en el tema, y que consistía en desarrollar una guía para que cada centro desarrollase su proyecto de centro en una enseñanza por competencias, partiendo de lo que sabían hacer, de la forma en que estaban trabajando en ese momento. En el ejemplo que ponía antes de la cocina, pues si se cocina pescado y luego hay que cocinar carne, evidentemente hay unos elementos comunes, como encender el fuego o preparar cuestiones que hay que aprovechar, que sirve tanto para cocinar de una manera como cocinar de otra, ¿no? A partir de esos elementos comunes es en los que poco a poco hay que ir generando las condiciones para que se vaya produciendo el cambio, y poco a poco, en unos años, ir produciendo el cambio, ¿no? Y hacerlo de manera que cada centro lo haga a la velocidad que lo estime oportuno, y adaptado además a las necesidades particulares de su profesorado y de sus alumnos. Pues ese proyecto se desarrolló durante año y medio, 2 años, con todas las comunidades autónomas. El objetivo era generar un mínimo de centros, creo que el primer año fueron 150, de manera que se repartían entre las comunidades y experimentaban con esos centros. El objetivo era diseminar en las comunidades autónomas un conocimiento compartido entre las 17 comunidades autónomas, y que luego de ese conocimiento cada comunidad autónoma fuera haciendo procesos en los que fuera ampliando el número de centros hasta cumplir el objetivo total, ¿no? Y hubo comunidades de muy distinto signo político, pues que incorporaron ese conocimiento, y con un año después fueron incorporando a cada vez mayor número de centros, y de hecho todavía están desarrollando esa incorporación. Luego transversalmente también se apuntaron pues organizaciones que eran tras comunidades autónomas, grupos educativos, por ejemplo, que tenían centros en otras comunidades, en varias comunidades, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el proyecto continúa, sobre todo por demanda de las comunidades autónomas, que lo vieron interesante. Además era un proyecto que implicaba
implicaba a todos los estamentos, a la inspección educativa, a los centros de innovación, a los centros de formación del profesorado, a los propios centros que participaban, por supuesto, y que sobre todo, ya digo, partía de dos elementos claves. Uno, ser muy respetuoso con la velocidad y con los matices que cada centro quería implementar, o a la velocidad que quería implementarlo, y guiarlos en un proceso y en un resultado propio para ellos. Bueno, generalmente suelen ser las personas más inquietas, ¿no? Ahí siempre hay una estrategia, ¿no? Nunca hacerlo más complicado en los proyectos piloto, sino elegir el caso que pueda dar mayor sensación de éxito, ¿no? Y luego muchas veces pues tirar de la gente que más conoces porque tiene mayor inquietud, ¿no? Un amigo define que siempre hay que ir buscando el mono blanco, ¿no? El mono blanco es el mono el primero que hace algo y los demás le imitan, ¿no? Muchas veces también para conseguir ese mono blanco tienes que abusar de algún amigo, ¿no? Pues eso, de los más conocidos, de los más implicados, que sean los primeros en liderar y demostrar a los demás que eso que se quería hacer se puede hacer, porque si lo ha hecho el mono blanco, los demás también pueden hacerlo. Bueno, hay muchos, pero quiero pensar que no es que no exista la voluntad de cambiar, sino que muchas veces lo que no se da es el sosiego, lo que decía de la carreta, ¿no? El decir, vamos a parar la carreta un momentito, vamos a coger dos ruedas de las que llevamos, vamos a ponerlas y vamos a seguir tirando, pero ya con mucha más comodidad y menor esfuerzo, ¿no? Por supuesto puede haber otros elementos que lo hagan difícil, pero son ya cuestiones más espúreas, ¿no? Vamos a ser bien pensantes y pensemos que muchas veces lo urgente nos come el día a día y no nos deja dedicarnos a las cosas importantes, que además en educación, pues para lo bueno y para lo malo, tienen sus resultados a medio y largo plazo, lo cual es bueno, pero tiene el impedimento de que parece que estás dedicando un esfuerzo que mañana por mañana inmediatamente no vas a ver el resultado, ¿no? Sino que a veces, e incluso tú a veces no lo ves, ¿no? Por ejemplo, el proyecto que comentaba antes, yo estaba seguro que yo el resultado no iba a verlo, bueno, salvo que volviera otra vez, porque era un objetivo que además estaba enmarcado en una década, en desarrollarlo en una década, pero bueno, es lo bonito y lo frustrante a veces en educación, ¿no? Que se requiere un tiempo para ver esos productos. Yo creo que sí, pero no por la propia educación, sino por el contexto en general de la sociedad, ¿no? Creo que hay una situación complicada en general, que necesita mucho más que antes de la educación y de la formación para resolverse, y por lo tanto estamos en una situación que podríamos considerar crítica, ¿no? Y eso exige un mayor esfuerzo, y exige un mayor esfuerzo en muchas de las facetas y una clara y evidentes en la innovación, ¿no? Parafraseando el libro que antes comentábamos, estamos en ese momento en el que innovas o abdicas, o innovas y continúas, o te quedas en el camino, ¿no? Hace a lo mejor 30 o 40 años estudiar o no estudiar, innovar o no innovar, era como un valor añadido, no te ponía en compromiso la supervivencia. Para fortuna o para desgracia, ahora mismo formarse, que una sociedad no se forme en el 100% de sus ciudadanos y consigan un nivel, o que no se innove en todos los procesos de la misma, no es que te haga ser mejor o mucho mejor, sino que simplemente es la diferencia entre continuar o no continuar. Deben innovar todos, o sea, eso es una cosa que sí aprendí en temas de calidad, que curiosamente en algunos proyectos de calidad que empezaron llamándose mejora de la calidad, han acabado introduciendo el término innovación en la misma, ¿no? Porque hay un elemento de mejora que claramente tiene que ver con la innovación, ¿no? Tienen que intervenir los que todos los días, día a día, están realizando los procesos de formación. Eso son la clave. La mejora no puede depender de un comité externo que venga
a darte ideas, o de unos expertos externos que contrates en un momento dado para darte ideas, porque esos se van y te dejan allí al día a día, y el día a día de la mejora y de la innovación la tienen que hacer los que están trabajando día a día. Ni siquiera los equipos directivos es suficiente, o sea, es necesario que los equipos directivos, los líderes de la organización, se crean y estén apostando por la innovación. Es una condición necesaria, pero ni siquiera es suficiente. Para que sea suficiente se tiene que implicar, al menos en un gran porcentaje, todos los estamentos de la comunidad educativa, por supuesto incluidas familias y los propios estudiantes, que son el elemento más importante para innovar entre ellos y aprender entre ellos, que a veces lo olvidamos. Bueno, yo creo que el mensaje es que insistan en ello, que busquen los espacios, que colaboren con otras personas, no solo de su centro, sino de otros ámbitos, y que busquen el momento y el lugar para hacerlo, ¿no? Insisto otra vez en el símil de la carreta, ¿no? Que busquen un momento en el cual pararse y cambiar la rueda, o probar a cambiar la rueda, y retomar el camino con más ímpetu, con más impulso, ¿no? Sobre todo que a veces cuando se hace una innovación no siempre sale bien, no siempre se obtiene el resultado pleno que se quiere hacer, e incluso a veces sale mal, tremendamente mal, y hay que deshacerlo, pero que es algo necesario. O sea, intentarlo ya de por sí, o probar algo nuevo, con la prudencia debida, es algo imprescindible. Que aprovechen la experiencia muchas veces propia y de los demás. Recuerdo una vez que había una universidad medieval que tenía una norma en sus estatutos, y es que cuando se hacía un cambio en un artículo, se dejaba como estaba redactado antiguamente, para que generaciones venideras, si se les ocurría la misma idea, supieran si había funcionado o no, ¿no? Que estén dispuestos a asumir el error, que innovar es algo necesario, es estar vivo, lo contrario es perecer, dejarse perecer, y que porque no les salga todo lo bien o les salga mal en algún momento dado, no piensen que estaban equivocados en la idea de cambiar y de mejorar. Bueno, no sé, a mí me parece un poco atrevido que yo diga esas cosas cuando además en mi trayectoria profesional no he tenido experiencia de trabajar en un centro, ¿no? Entonces, decir cosas a personas en las que tú no te has visto en ese oficio puede ser, bueno, la mayor metedura de pata y la mayor estupidez que pueda decir, ¿no? En cualquier caso, sí me parece, o daría un pequeño, no sé si consejo o una pequeña reflexión para que la meditaran. De la misma manera que intentamos transmitir a que el profesor con los estudiantes tiene que jugar un papel diferente, ya no es el transmisor de conocimiento, el gestor de conocimiento, sino que se tiene que convertir en un entrenador, como el entrenador de un atleta, ¿no? El que le va llevando a las condiciones para que corra bien o salte bien. Pues de la misma manera va generando las condiciones para que el estudiante aprenda bien, porque la clave está en que el estudiante aprenda, no en que el profesor enseñe, ¿no? De la misma manera, los equipos directivos no pueden ser ellos los únicos o el embudo por el que pase la innovación ni ningún proceso. Si son capaces, su principal labor no es tanto innovar ellos, pueden hacerlo también, sino como generar la situación o las condiciones para que todas las cabezas de su equipo de profesorado, de personal de administración y servicio, propios estudiantes y familias, se pongan a trabajar en una dirección, mirando al mismo faro, y generen proyectos o ideas que puedan considerarse innovadoras. A lo mejor ellos no logran innovar nada personalmente, pero habrán generado un espacio en el cual puede haber 50 o 100 personas trabajando en generar cuestiones innovadoras. La clave es generar ese espacio y marcar un faro para que todos innoven en más o menos la misma dirección, o al menos no en direcciones opuestas, ¿no? Y divergentes. Bueno, yo creo que están dichas en la conversación, pero tal vez por sintetizarlas y se me ocurren 4, ¿no? Tiene que haber un conocimiento de lo que estás haciendo tú y del entorno de lo que te está demandando a ti. Eso va a generar una inquietud.
saber que hay unos problemas en la sociedad, que la sociedad demanda de la educación y de la formación unos retos, que se está haciendo, qué reflexiones hay en los centros donde se reflexionan sobre estas grandes ideas y políticas, ¿no? Hay un conocimiento, tiene que haber una formación en competencias personales para innovar, pues formación en creatividad, formación en trabajo en equipo, en liderazgo, en innovación, en gestión del cambio, en la toma de decisiones. Igual que formamos a nuestros estudiantes, nosotros tenemos muchas veces carencias o tenemos conocimientos que hemos adquirido informalmente y que una formación estructurada nos puede ayudar a asentarlos mucho más, ¿no? Estos son como las dos condiciones necesarias, pues saber qué hay, qué necesidades hay en el entorno, conocer el entorno y tener unas herramientas personales o de grupo para poderlo hacer. Y después, bueno, tiene que haber evidentemente un trabajo en equipo, se trabaja en equipo, interactuar con otras personas, generar esos espacios de reflexión, dejar a veces, dedicar un 5, un 10%, parar lo urgente, para podernos dedicar a lo importante, y luego un tema que podía ser la movilidad, tener una visión amplia, o sea, compartir esas ideas con tus compañeros, por supuesto, más cercanos en el centro, pero con otros diferentes a ti. Cuanto más diferentes a ti, cuanto más divergentes a ti, más probabilidad habrá que te den puntos de vista totalmente diferentes a los que tú puedas tener, que a lo mejor no te valen, pero te ayuden a reflexionar para consolidar los tuyos y reducen la probabilidad de que cometas un error. Pues que sean un poco imprudentes. Yo creo que a lo mejor alguno cuando vea la convocatoria va a pensar que lo que él hace, pues que, hombre, que debe haber cosas maravillosas por ahí por el mundo y que lo suyo, pues que le va a dar, ¿cómo voy a presentar esto si casi me da vergüenza, ¿no? Creo que pasa muchas veces ese sentido al ridículo, al miedo, a la vergüenza, ¿no? Que además creo que es muy característico de, bueno, pues de la cultura del sur, por decirlo de alguna manera. No sé si de muy al sur, pero por lo menos de la zona sur donde nos encontramos nosotros, ¿no? Y yo creo que les animaría a que lo presentaran, a que se midieran, sobre todo porque eso les va a dar la oportunidad, primero, de exponer su idea, ¿no? Pero sobre todo, y puede que sea lo más importante, es de conocerlas de los demás y luego volver a su sitio pues con más ideas, ¿no? Había un ejemplo muy bonito, a mí me gusta mucho, del tema de las ideas y de la innovación, ¿no? Y una vez juntaban a dos personas y cada uno tenía un euro y le decían, daros el euro entre vosotros. Al final del proceso cada uno sigue teniendo un euro, pero cuando tú le das una idea a una persona y la otra te da una idea, pues al final cada uno de los dos sale con dos ideas, ¿no? Con el doble del valor. Pues creo que participar en el premio les va a dar ellos van a ir con una idea y van a venir por lo menos con 7 u 8 o tantas como proyectos se han presentado, ¿no?